Hay silencios que pesan, pero el silencio de la casa de los de la Vega era diferente. Era un silencio pastoso, como si el aire tuviera demasiados secretos acumulados. Mi nombre es Valeria, y durante 3 meses fui la niñera de Santi, un niño de 4 años que tenía la extraña costumbre de no reírse nunca. La gente en el pueblo decía que los de la Vega tenían suerte. Yo no lo llamaría así. Lo que tenían era dinero, mucho dinero. Vivían en una de esas propiedades coloniales gigantescas, a las afueras, rodeadas de un jardín descuidado que parecía devorar la fachada de piedra. Don Alejandro y doña Elena eran jóvenes, atractivos, y se la pasaban de viaje de negocios en viaje de negocios. Me pagaban el triple de la tarifa normal solo por quedarme a dormir allí y asegurarme de que el niño cenara y no se rompiera la cabeza. Acepté el trabajo porque necesitaba el dinero para la universidad, pero desde el primer día sentí una envidia corrosiva que se me instaló justo debajo de las costillas. No era una envidia sana, de esa que te motiva a mejorar. Era una envidia oscura, espesa. Me daba rabia ver el closet de Elena, lleno de abrigos de diseñador que ni siquiera usaba. Me asqueaba ver los juguetes importados de Santi tirados por la sala, ignorados por un niño apático que prefería mirar la pared. ¿Por qué ellos lo tenían todo y yo tenía que contar los centavos para el camión? El misterio empezó la 3ª semana. Encontré un charco de agua en el pasillo del 2º piso. No una gotera, era un charco limpio, circular, justo frente a la puerta del baño principal. Cuando sequé el suelo con una toalla, noté que el agua olía a río, a lodo fresco, a maleza podrida. Pensé que alguna tubería estaba fallando y no le di importancia. Pero al día siguiente, el charco apareció de nuevo, esta vez acompañado de un rastro de huellas de pies descalzos y arrugados, que morían justo al pie de la cama de Santi. «Santi, ¿estuviste jugando con agua?», le pregunté mientras le preparaba la cena. El niño ni parpadeó. Seguía encajando bloques de madera con una precisión casi quirúrgica. «Ella se moja porque no encuentra sus cosas», dijo con esa voz plana, sin entonación, que me ponía los pelos de punta. «¿Quién es ella, Santi? No digas tonterías». «La señora que llora en la cisterna. Dice que mis juguetes serían buenos regalos para sus hijos». Sentí un escalofrío ridículo. El patio trasero de la casa tenía una vieja cisterna de piedra, clausurada hacía décadas con una tapa de hierro fundido y un candado oxidado. Era un elemento decorativo estúpido de la época colonial. Decidí ignorar el comentario del niño. Los niños ricos inventan idioteces para llamar la atención. La tensión en la casa comenzó a volverse física. La envidia que sentía por Elena se transformó en una obsesión enfermiza. Cuando se iban de viaje, yo me metía a su recámara. Me ponía sus perfumes caros. Me probaba sus joyas frente al espejo, mirándome fijamente, convenciéndome de que a mí me lucían mejor. Un viernes por la tarde, cometí el error de ponerme uno de sus vestidos de seda verde esmeralda. Me quedaba perfecto. Sentí una oleada de poder tan intensa que me mareé. Escuché un crujido detrás de mí. Santi estaba parado en el umbral de la puerta, mirándome con sus ojos saltones. No dijo nada, solo me miró con una madurez perturbadora, y luego dio media vuelta. Una rabia violenta, ciega, me recorrió el cuerpo. Caminé a zancadas hacia el pasillo. Lo tomé bruscamente del brazo, tan fuerte que mis uñas se enterraron en su piel pálida, y lo sacudí. «Si le dices una sola palabra a tu mamá de que estuve aquí, te juro que voy a tirar todos tus juguetes a la basura», le sisé al oído. El niño no lloró, solo se me quedó viendo, y un pequeño moretón morado empezó a florecer en su brazo. Me dio un asco tremendo de mí misma, pero la envidia era más fuerte. Esa noche comenzó la verdadera pesadilla. Los de la Vega regresarían hasta el domingo.
Eran las 2 de la mañana, cuando un sonido me despertó. No era un grito de película de terror. Era un gemido ahogado, constante, húmedo, como alguien que intenta respirar mientras tiene la boca llena de agua aceitosa. Venía de la planta baja. Me levanté armada con un cortapapeles de bronce, que robé del escritorio de Alejandro. El aire de la casa se sentía helado, denso, casi sólido. Bajé los escalones uno a uno. El olor a lodo y a río podrido inundaba el ambiente, tan fuerte que me daban arcadas. Al llegar a la sala, la luz de la luna entraba por el ventanal y recortaba una silueta. Había alguien de espaldas, agachada junto al sofá. Llevaba un vestido blanco, pero no era un vestido elegante. Estaba desgarrado, cubierto de limo y pegado a su cuerpo como una segunda piel muerta. Su cabello era largo, enmarañado, goteando un agua negra que arruinaba la alfombra importada de $10,000. Un pensamiento retorcido cruzó mi mente. Qué bueno que le estén echando a perder su sala perfecta. La figura emitió un sollozo desgarrador que me vibró en los dientes. No era un «ay de mis hijos». Olvídense de los clichés de la televisión. Era un lamento primitivo, un llanto seco de una garganta que ha tragado demasiada arena. «¿Quién eres? Vete de aquí o llamo a la policía». Mentí, con la voz temblorosa, levantando el cortapapeles. La mujer se giró lentamente. No tenía rostro, o bueno, tenía la estructura de uno, pero la piel estaba tan blanqueada y descompuesta por el agua que parecía cera derretida. Sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos. Pero lo que me congeló la sangre no fue su fealdad sobrenatural, sino lo que llevaba en las manos. Estaba destrozando los peluches de Santi, arrancándoles el relleno con unos dedos largos y terminados en uñas rotas y negras. Me miró, y en ese instante, el terror se mezcló con algo peor. Sentí una conexión mental espantosa. La Llorona no estaba ahí para asustarme. Sentí su mente. Ella no buscaba a sus hijos por amor. Los buscaba por una envidia rabiosa hacia el mundo de los vivos. Ella envidiaba a las madres que aún tenían a sus niños. Odiaba la felicidad ajena con la misma intensidad destructiva con la que yo odiaba la riqueza de los de la Vega. Éramos dos almas podridas por el mismo sentimiento. La criatura dio un paso hacia mí, dejando un charco de agua sucia a cada paso. El frío que emanaba me paralizó las piernas. Quise gritar, pero el aire se me resecó en la garganta. Escuché unos pasos rápidos detrás de mí. Era Santi. El niño bajó corriendo las escaleras, completamente inmune al miedo. «Ya te traje lo que me pediste», dijo Santi, mirando a la aparición. Me quedé en nada. El giro me golpeó en el estómago, como un bloque de cemento. Santi no le tenía miedo a la Llorona porque él la había estado llamando. Él la alimentaba. El niño extendió sus manos pequeñas. Llevaba el joyero de oro que doña Elena guardaba bajo llave en la caja fuerte. Un joyero que yo misma había intentado forzar días atrás sin éxito. Santi lo había abierto. Ella me dijo que si le daba las cosas que mi mamá más quiere, me dejaría en paz, murmuró Santi, mirándome fijamente. Pero la criatura me dijo que las joyas no son lo que mi mamá más quiere. Mi mamá me quiere a mí, y te quiere a ti, porque cuidas de mí. La Llorona soltó un quejido espantoso, una carcajada húmeda que sonó como lodo moviéndose en un drenaje. No iba por el niño. Avanzó hacia mí con una velocidad imposible. Sus manos heladas y empapadas se cerraron alrededor de mi cuello. La sensación era insoportable. Era como si me estuvieran sumergiendo la cabeza en un pozo congelado y putrefacto. El dolor me nubló la vista. Mis pulmones ardían exigiendo un oxígeno que solo traía olor a muerte. Mientras luchaba por mi vida, clavando inútilmente el cortapapeles en sus brazos de consistencia pastosa, miré a Santi.
El niño no se movió. Se quedó parado en la esquina de la sala, con las manos entrelazadas, observando cómo la criatura me asfixiaba. Y por primera vez en 3 meses, vi una sonrisa en su rostro. Una sonrisa macabra, aliviada. El niño rico estaba entregando a la niñera envidiosa como sacrificio para salvar su propio pellejo. De pura desesperación, logré clavar el metal en el ojo vacío de la aparición. La criatura soltó un alarido sónico que rompió los cristales de la sala. Me soltó, haciéndome caer de rodillas, tosiendo un agua negra y amarga que me salía por la nariz. Cuando levanté la vista, la silueta blanca se había desvanecido, dejando solo una enorme mancha de lodo y agua estancada en el suelo. Santi me miró. Su sonrisa desapareció y volvió a su estado apático. «Qué lástima», dijo el niño, «casi se te lleva. Mañana viene mi mamá. Le voy a enseñar el moretón que me hiciste en el brazo». El domingo por la mañana renuncié. No esperé a que llegaran los señores. Dejé las llaves sobre la mesa llena de tierra y me fui caminando bajo la lluvia. No me importó el dinero, ni la universidad, ni nada. Hoy, 3 años después, sigo viviendo con el miedo metido en el cuerpo. Cada vez que lavo los platos y escucho el agua correr por el drenaje, siento que me falta el aire. Pero lo peor no es el trauma del ataque. Lo peor es que ayer vi en las noticias que la familia de la Vega sufrió una tragedia. Su enorme casa se inundó por completo debido a una supuesta falla en la cisterna del patio. Don Alejandro y doña Elena sobrevivieron, pero el pequeño Santi desapareció sin dejar rastro entre el agua. Sé perfectamente que el niño no se ahogó. Sé que simplemente se le acabaron las cosas que ofrecer, y que la envidia de lo que habita en el agua siempre, siempre viene a cobrar la factura completa. Relato número 2. Hay lugares a los que la luz del sol simplemente se niega a entrar, no por falta de física, sino por pura decencia. Mi nombre es Hugo, y hasta hace 6 meses mi trabajo consistía en descender a las entrañas de la ciudad. No hablo de las alcantarillas comunes que limpian los ayuntamientos, sino de los macroreactores de filtrado profundo de aguas residuales. Es un laberinto subterráneo de concreto industrial, válvulas del tamaño de un camión y un silencio que te zumba en los oídos. Un trabajo peligroso, asqueroso y absurdamente bien pagado. El misterio no empezó con un fantasma, sino con un manómetro. Era la madrugada de un martes. Mi compañero de cuadrilla, un tipo rudo y veterano al que llamábamos el tanque, y yo, operábamos en el sector 4, una zona inundable debajo de una antigua zona de fábricas textiles abandonadas. El panel de control digital marcaba una caída de presión brutal en la turbina de succión número 3. Lo raro no era la falla, sino el patrón. La presión bajaba a 0 exactamente cada 3 minutos. Se mantenía así por 30 segundos y luego regresaba a la normalidad con un golpe hidráulico que hacía temblar las paredes de concreto. «Eso no es un atasco de basura, Hugo», me dijo el tanque, escupiendo un chicle de nicotina al agua turbia. «Algo está bloqueando y liberando la compuerta a propósito, como si estuviera respirando». Bajamos por la escalera de gato, con el agua aceitosa y helada dándonos por las rodillas, iluminando el túnel con nuestras linternas de alta potencia. El ambiente era sofocante, cargado de un olor penetrante a azufre y a algo más, algo dulce y descompuesto, como carne olvidada al sol. Fue entonces cuando el misterio se volvió incómodo. Pegado a la rejilla de la turbina, flotando entre la espuma industrial, había un vestido de manta blanca, antiguo, perfectamente preservado de la mugre química del lugar. No tenía ni una sola mancha de grasa. Estaba impecable. La tensión comenzó a escalar,
cuando intenté arrancar el vestido con el gancho de metal. Al jalar la tela, un sonido agudo y chirriante viajó a través de las tuberías de acero. No era el eco del metal rozando con metal, era un chillido orgánico, una vibración sónica que nos golpeó directo en el pecho y nos hizo perder el equilibrio. El tanque cayó de espaldas al agua sucia, tragando una bocanada de ese líquido contaminado. Lo ayudé a levantarse mientras tosía de forma violenta, escupiendo flemas negras y maldiciendo con la voz completamente rasposa. «Vámonos de aquí, Hugo. Esto no me gusta un carajo», dijo, limpiándose la boca con el guante lleno de grasa. Pero no podíamos irnos. Si la turbina se colapsaba por completo, el sector se inundaría en cuestión de minutos, atrapándonos abajo. Decidimos avanzar hacia la cámara de alivio principal, para cerrar las válvulas de paso manualmente. El camino se volvió una tortura psicológica. A lo largo del túnel de concreto, empezamos a escuchar posadas, pasos húmedos, de pies descalzos, chapoteando justo detrás de nosotros. Pero cada vez que girábamos las linternas, solo veíamos las ondas en el agua estancada, y las sombras bailando en las paredes húmedas. De pronto, el horror se volvió físico y violento. La linterna del tanque parpadeó y se apagó. En la penumbra pastosa del subterráneo, una silueta delgada y altísima se materializó a su lado. No era un espectro flotante, tenía una presencia física aterradora. Llevaba el mismo vestido blanco, y sus manos eran garras esqueléticas de una piel grisácea, carcomida por la humedad extrema. Antes de que pudiera gritar, la criatura tomó a el tanque por la nuca, y con una fuerza descomunal, estrelló su rostro de frente contra la tubería de hierro. El sonido del tabique nasal rompiéndose resonó en todo el túnel. El tanque cayó de rodillas, con la cara empapada en sangre caliente, que se mezclaba con el agua del suelo. La mujer del vestido blanco se inclinó sobre él. Su cabello negro y empapado caía como hilos de lodo sobre la espalda de mi compañero. Entonces soltó un lamento, pero no fue el llanto folclórico que todos conocen en los videos de internet. Fue un alarido de agonía pura, un chillido húmedo y ensordecedor que vibró en la estructura del drenaje, haciendo que las luces de emergencia reventaran una a una en una lluvia de chispas ardientes. Era la Llorona, pero atrapada en el sistema de venas industriales de la ciudad. El pánico me dio una descarga de adrenalina. Tomé la pesada llave de impacto de acero que llevaba en el cinturón y arremetí contra el ser. Le propiné un golpe seco y violento, directamente en lo que debía ser su hombro. El impacto sonó hueco, como golpear un tronco podrido. La criatura se giró hacia mí. No tenía ojos, sus cuencas eran dos orificios profundos, de los que brotaba un flujo constante de agua negra de río. Su boca se abrió de forma antinatural, revelando una hilera de dientes astillados y oscuros. Me arrojó hacia atrás con un simple manoteo, haciéndome rebotar contra la pared de concreto. El dolor en mis costillas fue insoportable, dejándome sin aire. Me arrastré hacia el tanque, que gemía semi-inconsciente en el suelo, mientras la criatura se desvanecía en la oscuridad del túnel, dejándonos con el eco de sus sollozos ahogados. Con el último aliento que me quedaba, cargué a mi compañero y logré subirlo por la plataforma de escape hasta la superficie. Aquí es donde la historia da el giro de guión que todavía no me deja dormir por las noches. 2 días después del ataque, mientras el tanque seguía internado en el hospital bajo observación por la infección química y las fracturas, recibí una llamada del director de operaciones de la empresa. Me citó en las oficinas centrales, una sala de juntas impecable, con aire acondicionado y olor a café caro, que contrastaba brutalmente con el infierno que habíamos vivido abajo. Pensé que nos darían una indemnización,
o que investigarían la zona. Me equivocaba. El director proyectó en la pantalla los planos originales del sistema de filtrado, construidos en los años 70. Me mostró que el sector 4 fue diseñado deliberadamente rodeando un antiguo pozo colonial subterráneo que la constructora no pudo destruir. Hugo, la empresa sabe perfectamente lo que hay ahí abajo, dijo el tipo con una frialdad corporativa que me revolvió el estómago. No estás contratado para limpiar basura urbana. El sistema de succión y filtrado de alta potencia está diseñado específicamente para mantener a esa entidad confinada en los niveles inferiores. El agua en constante movimiento y la presión hidráulica son la única jaula que funciona con ella. Me quedé helado. El giro me golpeó la cabeza. Mi trabajo peligroso no era mantener limpia la ciudad. Nuestro verdadero empleo, el de todas las cuadrillas nocturnas, era servir de mantenimiento a una prisión sobrenatural. Cada vez que bajábamos a reparar las turbinas, estábamos parchando los barrotes de la celda de la Llorona. Y lo peor vino después. El director abrió un cajón y sacó una bitácora con nombres de trabajadores. Muchos estaban tachados con tinta roja. La presión en la turbina 3 volvió a caer hoy, concluyó el director, mirándome fijamente a los ojos. Necesitamos que bajes de nuevo esta noche a reiniciar los reactores. El tanque ya no es útil para la compañía, pero tú conoces el sector. Si no bajas, apagaremos el sistema de succión de tu cuadrante. Y créeme, si ella sale a la superficie buscando lo que perdió, tu casa es la primera en la ruta del mapa. Renunciar no era una opción. Dejar que saliera, tampoco. Relato número 3. Hay secretos de familia que no se heredan en forma de dinero o terrenos, sino en forma de traumas. Mi nombre es Alan, y mi abuelo, don Tomás, era un tipo duro. De esos hombres de campo que no le temían a nada, que hablaban poco y que mantenían una disciplina casi militar en su vieja casona de las afueras. Pero los últimos meses de su vida, algo cambió de manera radical. El viejo, que siempre dormía con la puerta abierta y la escopeta descargada en el ropero, empezó a clavar tablas en las ventanas del piso de abajo y a colocar cerrojos industriales por dentro. El misterio no empezó por un ruido en el techo o una sombra en el jardín. Empezó por el correo. Una tarde fui a visitarlo para llevarle sus medicinas y encontré el buzón de la entrada atascado de cartas devueltas. Todas habían sido enviadas por mi abuelo a diferentes notarías y archivos parroquiales del estado. Cuando revisé una de las hojas que se había quedado tirada en el porche, vi la letra temblorosa de mi abuelo, exigiendo los planos del desvío del río de 1940 y el registro de defunciones infantiles de la inundación de San Juan. Entré a la casa sin hacer ruido. El ambiente se sentía extrañamente denso, seco, y olía a azufre y a humedad rancia, como cuando dejas ropa mojada encerrada en una bolsa de plástico durante semanas. Encontré al abuelo sentado en la cocina, a oscuras, raspando obsesivamente el suelo con un cuchillo de cocina. Estaba quitando el barniz de la madera, justo en el rincón donde la pared conectaba con las tuberías del fregadero. «Abuelo, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a lastimar?», le dije, acercándome con cuidado. Tenía los dedos ensangrentados de tanto forzar la hoja del cuchillo contra las tablas. «Está acabando, Alan», murmuró sin mirarme, con una voz ronca que nunca le había escuchado. Empezó en el pozo del patio el mes pasado. Luego la escuché en el sótano. Ahora está debajo de la cocina. Quiere subir por el desagüe. Pensé que era demencia senil. Lo obligué a su cuarto, le curé los dedos y me quedé a dormir en el sillón de la sala para vigilarlo. Ese fue mi peor error. La tensión en esa casa se volvió física a partir de las 3 de la madrugada.
El silencio de la noche fue interrumpido por un sonido incómodo, sumamente desagradable. No era un llanto. Era el sonido de algo húmedo y pesado, arrastrándose a través de las tuberías de la casa. Imaginen un trozo de carne podrida siendo empujado a la fuerza por un tubo estrecho de metal. Glup, glup, clac. Me levanté con el corazón latiéndome en la garganta. La temperatura de la sala bajó tanto que empecé a exhalar vaho. De repente, desde el baño del pasillo, se escuchó un violento estallido. El agua de la taza del baño y de la tina comenzó a brotar a borbotones, pero no era agua limpia. Era un lodo negro, espeso, cargado de hojas descompuestas y olor a río estancado. El olor a putrefacción era tan violento que me provocó arcadas inmediatas. Entonces, la puerta del cuarto de mi abuelo se abrió. Don Tomás salió al pasillo empuñando un hacha de mano. Tenía los ojos desorbitados, inyectados en sangre. «Ya está aquí», gritó el viejo, perdiendo por completo la compostura. Salió por la cisterna del sótano. Antes de que pudiera detenerlo, el abuelo corrió hacia la trampilla del suelo que daba al sótano. Bajé detrás de él, resbalando en el pasillo inundado de esa agua asquerosa. Al bajar los escalones de madera, la linterna de mi celular iluminó la escena más perturbadora de mi vida. En la esquina del sótano, arrinconada entre cajas viejas, había una mujer. Llevaba un vestido de bodas antiguo, pero la tela estaba completamente deshecha, cubierta de moho verde y pegada a unos huesos lánguidos. Su rostro era una estampa de puro sadismo y dolor. La piel de las mejillas se le caía a pedazos, revelando los dientes, y de sus ojos vacíos chorreaba un torrente continuo de agua helada que ya cubría nuestros tobillos. Era la Llorona, pero no estaba buscando a sus hijos, estaba ahí por otra cosa. La criatura soltó un alarido seco, un crujido sónico que hizo que los frascos de conservas del sótano estallaran, proyectando vidrios filosos por todas partes. Uno de los cristales me cortó la mejilla profundamente, derramando sangre caliente en el agua helada. El abuelo, cegado por la furia y el miedo, arremetió contra ella con el hacha. Le asestó un golpe tremendo en el cuello. El hacha se hundió en su carne pastosa con un sonido húmedo. Pero no hubo sangre, solo brotó más lodo apestoso. La Llorona reaccionó con una violencia brutal. Agarró al abuelo por el pecho con sus manos esqueléticas y lo estrelló contra una de las vigas de madera. Escuché perfectamente cómo se le rompían las costillas al viejo. Yo intenté jalar al abuelo para sacarlo de ahí, pero la entidad me miró y sentí una parálisis mental instantánea. Era un peso psicológico tan enorme, una culpa ajena tan destructiva, que mis músculos simplemente dejaron de responder. Y aquí es donde la historia da el giro de guión más jodido de todos, el que me destruyó la cabeza. Mientras el abuelo tosía sangre en el suelo, la Llorona se inclinó sobre él. No lo atacó de nuevo. En su lugar abrió su mandíbula dislocada y empezó a regurgitar algo sobre el regazo del viejo. Con un sonido asqueroso, dejó caer un objeto metálico, oxidado y cubierto de algas secas. Era una cadena de oro con una medallita de bautizo que tenía grabadas unas iniciales, MT 1952. Miré al abuelo. El viejo, en lugar de gritar de terror, empezó a llorar con una vergüenza absoluta, tapándose la cara con sus manos ensangrentadas. El giro me golpeó con la fuerza de un camión. La Llorona no había entrado a la casa de mi abuelo por casualidad, ni mi abuelo la había descubierto recientemente. Ella lo había estado cazando a él durante más de 70 años. En 1952, cuando mi abuelo era un hombre joven en el pueblo, hubo una terrible inundación provocada por el desvío de un río para construir una represa de la que su familia se benefició económicamente. El abuelo no fue una víctima, él fue uno de los hombres que cerró las compuertas del Canal Viejo, sabiendo que una familia de comuneros, una madre con sus 2 niños,
seguía atrapada en los terrenos bajos de la ribera. Los ahogaron para quedarse con las tierras. La mujer que murió allí se convirtió en el mito que todos conocemos. Ella no buscaba a sus hijos perdidos en el río. Sabía perfectamente quién se los había quitado. Venía a cobrar la deuda de sangre. «Déjalo, Alan», me dijo el abuelo con un hilo de voz, mientras la criatura lo tomaba de los tobillos. Yo cerré la compuerta. La Llorona arrastró al abuelo hacia el fondo del sótano, donde el suelo de tierra se había convertido en un fango movedizo y profundo, debido a la inundación subterránea. El viejo no luchó. Se hundió en el barro negro junto con la aparición, mientras el agua del sótano comenzaba a ser succionada rápidamente por la tierra, dejándome a mí solo, temblando de frío en la oscuridad, con la medallita de bautizo de 1952, flotando a mis pies. Relato número 4. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos una noche más al canal. El relato de hoy viene con una advertencia seria. Es una historia jodida, de esas que te revuelven las tripas y te hacen replantearte qué tan bien conoces a tus propios vecinos. Todos sabemos que hay familias disfuncionales, pero lo que descubrió el protagonista de hoy cruza cualquier línea roja. Apaguen las luces, pónganse los audífonos y prepárense para un viaje sin retorno al peor rincón de la naturaleza humana. Hay olores que se te quedan grabados en la memoria para siempre. Mi nombre es Carlos, y durante 2 años fui el chofer de la familia Mendoza. Los Mendoza eran una dinastía de ganaderos respetados, de esos que manejan medio estado, visten camisas impecables y asisten a misa todos los domingos sin falta. El patriarca, don Héctor, era un tipo imponente, de pocas palabras y una mirada fría que te congelaba la sangre. Vivían en una hacienda gigantesca y aislada, rodeada por kilómetros de campos de cultivo y pegada a un cañón profundo por donde corría un río casi seco. El misterio no comenzó con sombras en la ventana, sino con un detalle técnico en los autos de la familia. Don Héctor me dio una orden estricta desde el primer día. Cada 2 semanas, a altas horas de la noche, tenía que subir la camioneta pick-up blindada a la rampa del taller de la hacienda y lavar a fondo la parte inferior del chasis. Lo extraño era la consistencia de lo que limpiaba. No era el lodo común del campo. Era una pasta grisácea, espesa, mezclada con pedazos de cal viva, hilos de ropa de lona rota y una especie de grasa oscura que apestaba a descomposición química. Cuando le pregunté a don Héctor si habían atropellado a un animal, me miró fijamente por el espejo retrovisor, sacó un fajo de billetes, lo dejó en la guantera y me dijo: «Tú solo limpia y olvida, Carlos. A los Mendoza nos gusta tener los caminos despejados». La tensión en la hacienda comenzó a volverse asfixiante durante el mes de octubre. La familia empezó a actuar de una manera extrañamente coordinada, casi ritual. Los 3 hijos varones de don Héctor regresaban de madrugada con las ropas salpicadas de fluidos y las manos raspadas, mientras la madre, doña Marta, los esperaba en la cocina hirviendo enormes ollas de agua con cloro para lavar los uniformes. Pero lo verdaderamente incómodo empezó a suceder junto al cañón del río. Una noche, mientras fumaba un cigarrillo cerca de las caballerizas, escuché un sonido estremecedor. No venía del viento. Era un lamento ronco, una voz de mujer que parecía arrastrarse por el fondo pedregoso del río. «¡Ay! Dadme a mis hijos». El grito era desgarrador, pero no sonaba como un fantasma etéreo de película. Sonaba físico, como una mujer real con la garganta destrozada por el desierto, agonizando entre las rocas. Al escucharla, los perros de la hacienda no ladraron. Se metieron debajo de las camionetas temblando y lloriqueando de puro terror. Decidí cometer la imprudencia de mi vida. Guiado por una mezcla de morbo y presentimiento, caminé hacia el cobertizo de herramientas del fondo de la propiedad.
un lugar que siempre estaba cerrado con 3 candados. Esa noche, uno de los hijos de don Héctor había olvidado pasar el cerrojo por completo. Empujé la puerta de metal oxidado y encendí la linterna de mi teléfono. El horror se volvió físico, violento y brutal. El cobertizo no guardaba herramientas de campo. Era un matadero humano. En el centro de la habitación había una mesa de acero inoxidable con correas de cuero desgastadas. En los ganchos del techo colgaban prendas de ropa ensangrentadas de diferentes tamaños, incluyendo mochilas escolares infantiles y juguetes rotos. En una esquina, varios botes de plástico de 200 litros goteaban un líquido espeso hacia el desagüe del suelo. Los Mendoza no eran ganaderos. Eran una red de asesinos a sueldo que limpiaban los problemas de los políticos de la región. Y sus víctimas principales eran las familias de los campesinos locales que protestaban por las tierras. Desaparecían a hombres, mujeres y niños por igual, disolviéndolos en ácido y tirando los restos calcificados al río del Cañón. Sentí una parálisis de puro terror. Quise dar la vuelta para correr hacia mi auto y escapar de ese infierno. Pero la puerta del cobertizo se cerró de golpe a mis espaldas. Al girarme, me topé de frente con don Héctor y sus 3 hijos. 2 de ellos me apuntaban directamente a la cabeza con pistolas automáticas, mientras el viejo sostenía un cuchillo de carnicero cubierto de una pátina oscura. «Te advertí que solo limpiaras y olvidaras, Carlos», dijo don Héctor con una calma espantosa. «Ahora eres un cabo suelto, y a los Mendoza no nos gustan los cabos sueltos». Uno de los hijos me propinó un culatazo brutal en la mandíbula que me hizo caer al suelo, escupiendo un par de dientes y sangre caliente. Me arrastraron a la fuerza hacia la mesa de acero, amarrándome las muñecas con las correas de cuero. El dolor era insoportable y la adrenalina me hacía sudar frío. Justo cuando uno de los tipos levantó el cuchillo para cortarme la yugular, la ventana del cobertizo estalló en 1000 pedazos. Aquí es donde la historia da el giro de guión más jodido y sangriento de todos. Un torrente de agua negra, lodosa y pestilente, entró a presión por la ventana rota, apagando las luces del lugar. En medio de la penumbra, una silueta altísima y esquelética emergió del agua. Llevaba un vestido de manta cubierto de lodo y algas podridas. Su rostro era una pesadilla biológica. La piel estaba completamente carcomida por los químicos, desprendiéndose a tiras de los huesos de la cara, y sus dedos eran garras largas y afiladas, cubiertas de costras negras. Era la Llorona, pero no venía por mí. La criatura soltó un alarido de furia que hizo vibrar el metal del cobertizo. Con una velocidad sobrehumana, se abalanzó sobre el hijo mayor de don Héctor. Le clavó las garras directamente en el pecho, y con una fuerza descomunal, le arrancó las costillas hacia afuera, en un estallido de sangre y vísceras que salpicó las paredes. El tipo ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Los Mendoza comenzaron a disparar como locos en la oscuridad, pero las balas solo atravesaban el cuerpo pastoso de la entidad, liberando chorros de agua sucia de río en lugar de sangre. La Llorona no era un simple espectro que asustaba en los caminos. Era la manifestación física de la furia acumulada de todas las madres y niños que los Mendoza habían asesinado y arrojado al río durante décadas. El agua del cañón había cobrado vida propia para buscar venganza. La criatura tomó al segundo hijo por la cabeza y le retorció el cuello con un crujido seco y espantoso que resonó en todo el cobertizo. Don Héctor, aterrorizado por primera vez en su vida, intentó huir hacia la puerta, pero el agua lodosa del suelo comenzó a subir rápidamente, atrapándole las piernas como si fuera arenas movedizas. La Llorona se deslizó hacia él, emitiendo un llanto
que esta vez sonaba como una carcajada histérica y húmeda. Lo tomó del cabello y comenzó a sumergirle la cabeza una y otra vez en uno de los botes de ácido que se había volcado en el suelo. Los gritos de agonía del viejo, mientras su rostro se deshacía, fueron la cosa más perturbadora que he escuchado jamás. Aprovechando la carnicería, logré zafar una de mis manos de la correa de cuero floja por el agua. Desaté la otra y me arrastré por el suelo inundado, esquivando los cuerpos destrozados de la familia. Salí por la ventana rota hacia el patio de la hacienda. Detrás de mí, el cobertizo quedó en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido del agua, regresando lentamente hacia el cañón del río. No miré atrás. Subí a mi auto y manejé a toda velocidad hasta salir del estado. Nunca fui a la policía. Sabía que los Mendoza tenían comprada a la mitad de la corporación. 3 días después, vi en el periódico local que la hacienda de los Mendoza había sido encontrada completamente destrozada tras una inusual inundación repentina que barrió con toda la familia, dejando sus cuerpos irreconocibles en el fondo del cañón. Sé perfectamente que no fue el clima, fue la cuenta pendiente que el río finalmente cobró. Y sé que mientras haya asesinos arrojando al agua lo que no les pertenece, esa criatura seguirá saliendo a reclamar sus vidas. Relato número 5. ¿Qué onda, plebes? Bienvenidos una noche más al canal. El relato de hoy está denso, pero denso en serio. Me lo mandó una chica que trabajó como rescatista forestal y jura que en los bosques del norte no solo te arriesgas a perderte o a que te ataque un oso. Hay gente viviendo entre los árboles que es mucho más peligrosa que cualquier animal. Y a veces, las leyendas no nacen de la magia, sino de la pura locura humana. Apaguen las luces, pónganse los audífonos y jálense una cobija, porque esto se va a poner muy incómodo. Hay lugares en el mapa que parecen imanes para la desgracia, y el kilómetro 42 de la reserva forestal era uno de ellos. Mi nombre es Elena, y antes de renunciar a mi plaza en guardabosques, pasaba semanas enteras patrullando senderos donde la señal de celular muere por completo. El misterio de ese otoño no empezó con avistamientos de luces o huellas extrañas. Empezó con ropa de bebé. Cada miércoles, durante un mes, encontrábamos prendas infantiles colgadas de las ramas de los pinos más altos, a más de 4 metros de altura. Camisitas, calcetines, mamelucos desteñidos por el sol y la lluvia. Lo jodido no era cómo habían llegado ahí arriba, sino el estado en el que estaban. Todas las prendas tenían cortes limpios con tijeras, justo en la zona del cuello y del pecho, y estaban impregnadas de un olor penetrante a resina de pino mezclada con vinagre. Una combinación ácida que te revolvía el estómago en cuanto te acercabas. Los del pueblo decían que en una cabaña oculta, cerca del Arroyo Negro, vivía una mujer llamada la Loca Amelia. Decían que llevaba aislada más de 15 años, desde que sus 2 hijos pequeños desaparecieron misteriosamente durante una crecida del río. La gente le tenía un respeto que rayaba en el miedo, pero cuando las prendas empezaron a aparecer manchadas de algo que parecía grasa animal oscura, mi jefe me ordenó subir a investigar. Teníamos que asegurarnos de que la mujer no fuera un peligro para los excursionistas, o para ella misma. El desarrollo de esa tarde fue una tortura de tensión psicológica. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor a cada paso que daba. El viento entre los pinos altos creaba un zumbido constante, un silbido agudo que jugaba con mi mente. A mitad del camino, el sendero desapareció bajo una capa densa de helechos secos, y el olor a vinagre se volvió insoportable. Entonces la vi. La cabaña de Amelia era un caserón podrido por la humedad, con el techo hundido
y rodeado por una cerca de alambre de púas, donde colgaban decenas de huesos de animales limpios, pulidos por el sol. Al acercarme a la ventana rota, un escalofrío me congeló la sangre. Amelia estaba sentada de espaldas, meciéndose en una silla de madera que rechinaba con un quejido rítmico. Creak, crack, creak. Llevaba un vestido de manta blanca, mugriento, lleno de jirones y costras de lodo seco. Pero lo verdaderamente incómodo era lo que estaba haciendo. Tenía un enorme cuchillo de monte y estaba destrozando un muñeco de trapo gigante, picándole los ojos de plástico una y otra vez con una violencia silenciosa y fría. «Sé que estás ahí, niña del uniforme», dijo sin girarse, con una voz rasposa, seca, como si tuviera la garganta llena de arena. «Viniste a buscar a los niños, ¿verdad? Todos vienen a buscar lo que el río se llevó». Tomé aire, puse la mano en mi radio de frecuencia, que solo emitía estática, y di un paso hacia la puerta abierta. «Señora Amelia, solo vengo a ver si se encuentra bien», dije, tratando de mantener la voz firme. «Hemos encontrado ropa en los árboles. Necesito que me acompañe al campamento base». La mujer se levantó de golpe. Al girarse, el horror se volvió físico. Amelia no tenía rasgos de un fantasma. Era una mujer de carne y hueso, pero su cordura se había evaporado por completo. Tenía la piel del rostro quemada por el frío del bosque, los ojos inyectados en sangre, y las uñas de las manos rotas, con los dedos en carne viva de tanto escarbar en la tierra. «Tú no entiendes nada», aulló, y de su boca brotó un sonido desgarrador. Un lamento idéntico al que mi abuela me describía en las historias de miedo. «¡Ay, mis hijos!». Pero no era un eco místico. Era el grito real, potente y violento de una madre desquiciada por el dolor. Un alarido sónico que rebotó en las paredes de madera y me hizo dar un paso atrás. Antes de que pudiera reaccionar, Amelia arremetió contra mí con una velocidad animal. El impacto fue brutal. Me tacleó contra el suelo de tierra de la cabaña, haciéndome soltar la linterna. El cuchillo de monte pasó a milímetros de mi oreja, clavándose en la madera del suelo. Sentí su peso encima, el olor rancio de su ropa y su saliva caliente cayéndome en la cara mientras intentaba morderle los dedos. Con un movimiento desesperado, logré darle un rodillazo en las costillas. Escuché un crujido húmedo y ella soltó un quejido, lo que me dio el tiempo justo para arrastrarme hacia la salida, con el uniforme roto y el brazo izquierdo sangrando por un rasguño profundo del alambre de púas. Corrí por el bosque a ciegas, escuchando sus lamentos y sus pisadas pesadas, rompiendo las ramas, justo detrás de mí. La noche cayó de golpe, y la niebla del arroyo negro empezó a subir, borrando los árboles. Y aquí es donde la historia da el giro de guión más jodido y retorcido de todos, el que me hizo cambiar de profesión para siempre. Llegué jadeando al arroyo negro, con el agua helada dándome por las pantorrillas. Pensé que si cruzaba el río, la perdería. Pero al mirar hacia la otra orilla, mi linterna iluminó algo que me paralizó por completo. Había otra figura. Era una mujer, también vestida de blanco, pero ésta sí flotaba sutilmente sobre la superficie del agua. Su rostro no era humano, era una calavera grisácea, recubierta de una fina capa de fango y algas, y de sus ojos vacíos brotaba un flujo constante de agua limpia de manantial. Era la verdadera Llorona, el mito real del bosque. Soltó un lamento idéntico al de Amelia, un quejido que hizo que el agua del río empezara a agitarse violentamente. Me quedé atrapada en medio de las dos. Detrás de mí, la loca Amelia llegó al borde del río con el cuchillo en la mano. Esperé que la entidad sobrenatural nos hiciera pedazos a ambas, pero lo que pasó me destrozó la cabeza. Amelia no se asustó al ver al espectro. Al contrario,
Caminó hacia la aparición con los brazos abiertos, llorando con una devoción enferma. La criatura del agua extendió sus manos esqueléticas y abrazó a Amelia. En ese instante, comprendí el giro de la pesadilla. Amelia no era una víctima de la Llorona. Amelia era su cómplice. 15 años atrás, Amelia no perdió a sus hijos en una inundación. Los había sacrificado ella misma en el arroyo negro como una ofrenda a la entidad del bosque, para obtener protección y poder vivir aislada del mundo, lejos de las leyes humanas. Las prendas que encontrábamos en los pinos no eran recuerdos de niños muertos. Eran vestigios de la traición más antigua y oscura. Eran trofeos de los excursionistas y niños de los pueblos cercanos que Amelia cazaba en el bosque para seguir alimentando al espectro del río. La Llorona no buscaba a sus propios hijos. Usaba la locura de las madres vivas para que le consiguieran carne fresca. Esta noche, el río está hambriento, Amelia. Pareció susurrar el viento con la voz de la aparición. Amelia giró la cabeza hacia mí, con una sonrisa macabra y vacía, levantando el cuchillo ensangrentado. La criatura del agua empezó a deslizarse hacia mi posición, congelando el agua del arroyo a su paso. La parálisis del miedo casi me cuesta la vida, pero la adrenalina pura me hizo reaccionar. Saqué la bengala de emergencia que llevaba en el cinturón de guardabosques. La encendí con un chasquido brillante y la disparé directamente al rostro de la loca Amelia. La bengala impactó en su pecho, encendiendo su vestido de manta seco en una bola de fuego instantánea. Los gritos de la mujer quemándose viva fueron horribles, violentos, llenos de una agonía humana insoportable. Al ver a su sierva envuelta en llamas, la Llorona soltó un alarido de frustración y se sumergió en el agua con un chapoteo enorme, apagando la luz y dejándome en la completa oscuridad de la noche forestal. No sé cómo regresé al campamento base. Caminé durante horas entre el fango, vomitando del miedo y del asco. Renuncié esa misma madrugada. La policía subió al kilómetro 42 al día siguiente, pero solo encontraron las cenizas de la cabaña y los huesos de los animales. El cuerpo de Amelia nunca apareció, ni tampoco el de sus víctimas. Hoy en día vivo en la ciudad, rodeada de concreto y luces de neón. Pero cada vez que llueve fuerte y el viento golpea las ventanas, no puedo evitar pensar en esos pinos altos, en la ropa colgada en las ramas, y en lo que realmente pasa cuando te adentras demasiado en un bosque donde los mitos y los humanos comparten los mismos instintos asesinos. Relato número 6. Hay sonidos que simplemente no encajan con la felicidad, y el crujido de unos zapatos de payaso en un cuarto oscuro es uno de ellos. Mi nombre es Nico, y durante mis años de universidad me ganaba la vida trabajando en una agencia de entretenimiento para eventos sociales. Hacía de todo: magia, malabares, y sobre todo personificaba al payaso Bombón. No era un trabajo digno, pero pagaba las cuentas. El misterio de aquella tarde de sábado no empezó con una llamada extraña o un cliente sospechoso. Empezó con una piñata que nadie había comprado. Llegué a la gigantesca residencia de los particulares en una zona boscosa y apartada de la ciudad. El jardín trasero era enorme, decorado con globos de colores, mesas con manteles impecables y un banquete de lujo para celebrar los 6 años de un niño llamado Mateo. Todo parecía normal, excepto por un detalle incómodo en el centro del jardín. Colgada de la rama de un viejo sauce, había una piñata artesanal, tosca, hecha de papel periódico viejo y engrudo rancio. No tenía forma de superhéroe ni de caricatura. Era una figura humana abstracta,
vestida con un trozo de tela blanca rota que olía a humedad de sótano. Cuando le pregunté a la madre del cumpleañero dónde querían que la acomodara, ella me miró con desconcierto. «Nosotros no compramos esa piñata, Nico», me dijo, limpiándose las manos nerviosamente. «Pensé que era parte del show de tu agencia. Quítala de ahí, por favor. Les está dando una mala vibra a los invitados». Descolgué la figura. Al cargarla, pesaba muchísimo más de lo normal para ser puro cartón. Al moverla, se escuchó un sonido pastoso por dentro, como si estuviera llena de lodo o de carne blanda. La dejé en el cuarto de servicio del fondo de la propiedad, un almacén húmedo que conectaba directamente con la cisterna de la casa. Fue en ese momento cuando la atmósfera de la fiesta empezó a torcerse de una manera insoportable. El desarrollo del show se convirtió en una tortura psicológica de tensión progresiva. Empecé con mi rutina de globoflexia en el escenario del jardín, tratando de mantener la sonrisa pintada en mi cara. Pero el ambiente se sentía pesado, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Entre los aplausos y las risas de los niños, empecé a escuchar un zumbido. Un murmullo húmedo, constante, que parecía salir de las bocinas del equipo de sonido, pero que en realidad venía de todas partes. Era un lamento ahogado, el sonido de una mujer intentando respirar con los pulmones llenos de agua sucia. Los niños no parecían notarlo, pero los adultos empezaron a mirarse entre sí con incomodidad, frotándose los brazos por el frío repentino que había invadido el jardín. De pronto, el cumpleañero, Mateo, se me acercó a mitad de un truco de magia. Me jaló de la manga del saco de colores con una fuerza inusual y me susurró al oído con una frialdad que me congeló la sangre. «Bombón, la señora del agua dice que tu maquillaje se vería mejor si fuera de verdad. Dice que las lágrimas pintadas no sirven para su colección». Antes de que pudiera responderle, un grito desgarrador interrumpió la música infantil. Doña Clara, la abuela del niño, había ido al cuarto de servicio a buscar más servilletas. Corrí hacia el almacén arrastrando mis enormes zapatos de plástico, con el corazón latiéndome en la garganta. Al entrar, el horror se volvió físico y violentamente incómodo. La abuela estaba en el suelo, con la ropa empapada de un agua negra y lodosa que brotaba a borbotones de la coladera del desagüe. El olor a putrefacción y a río estancado inundaba el espacio. Pero lo peor era la piñata. Alguien o algo la había destrozado a golpes desde el interior. El papel periódico estaba desgarrado, y del techo del cuerpo de servicio colgaba una silueta esquelética, de espaldas a nosotros. Llevaba un vestido de manta blanca, deshecho por la humedad, y un cabello larguísimo y enmarañado del que chorreaba un torrente continuo de fango. La criatura se giró lentamente y soltó un alarido de agonía pura, un chillido ensordecedor que hizo que los vidrios de las ventanas del almacén reventaran en una lluvia de astillas filosas. Varios cristales se me clavaron en el brazo izquierdo, cortando la tela de mi disfraz y haciéndome sangrar abundantemente. Era la Llorona. Su rostro era una estampa de puro sadismo. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías de las que brotaba agua helada, y su mandíbula estaba dislocada, mostrando unos dientes oscuros y afilados. Arremetió contra la abuela con una velocidad inhumana, clavándole sus garras esqueléticas en los hombros. Preso del pánico y de la adrenalina, tomé un pesado extintor de incendios que estaba colgado en la pared, y le propiné un golpe seco y violento, directamente en la espalda a la entidad. El impacto sonó hueco, como romper una rama podrida, y un chorro de lodo apestoso me salpicó la cara, mezclándose con mi maquillaje de payaso. La criatura soltó a la mujer, me miró con furia y me arrojó hacia atrás con un simple manoteo.
haciéndome rebotar contra los estantes metálicos. El dolor en mi espalda fue insoportable, dejándome sin aire en el suelo inundado. Y aquí es donde la historia da el giro de guión más jodido e inesperado de todos, el que todavía me hace despertar gritando por las noches. Mientras me arrastraba para intentar salvar a la abuela, los padres de Mateo entraron al cuarto de servicio. Esperé que gritaran, que corrieran o que llamaran a la policía. Don Julián, el padre, sacó una pistola de su saco, apuntó directamente a mi cabeza y cerró la puerta del almacén detrás de él. «Lo siento mucho, bombón», dijo el tipo con una calma corporativa y siniestra que me revolvió las tripas. «Pero la Llorona no apareció aquí por accidente. Nosotros la trajimos». El giro me golpeó la cabeza como un bloque de cemento. Los padres de Mateo no eran víctimas de una aparición fortuita. Eran miembros de una secta adinerada que utilizaba las fiestas infantiles de sus hijos para realizar sacrificios humanos discretos a entidades del folclore antiguo, a cambio de prosperidad económica. La piñata artesanal era el contenedor ritual que habían usado para transportar la esencia de la criatura desde el río. Y yo, el payaso contratado de última hora, no era el entretenimiento de la fiesta. Yo era la ofrenda de sangre de esa tarde. Ella necesita un alma que sufra de verdad para dejarnos en paz un año más, murmuró la madre de Mateo, mientras la Llorona se deslizaba hacia mí, extendiendo sus manos congeladas hacia mi cuello. Don Julián me disparó en la pierna para asegurarse de que no pudiera correr. El dolor del balazo fue atroz, un ardor violento que me hizo gritar de agonía mientras caía de rodillas en el agua contaminada. La criatura del río me tomó por el cabello, jalándome la cabeza hacia atrás, lista para ahogarme en el charco de lodo del suelo. El olor a muerte de su boca estaba a milímetros de mi rostro. En un último acto de pura desesperación y supervivencia animal, metí la mano en mi bolsillo y saqué el encendedor que usaba para el truco de magia de las antorchas. Lo encendí con un chasquido brillante y acerqué la llama directamente al cabello largo y seco de la Llorona, que estaba impregnado de los gases de azufre que salían de la coladera. El fuego se propagó en un destello violento y ruidoso. El cabello de la entidad se encendió en una llamarada azulada, provocando que soltara un alarido de dolor sónico que desorientó a todos en la habitación. La criatura me soltó, sacudiéndose con desesperación, y en su furia ciega se abalanzó directamente contra los padres de Mateo, derribándolos al suelo y comenzando a desgarrarles la ropa y la piel con sus garras envueltas en fuego. Aprovechando la sangrienta confusión, me arrastré como pude hacia la salida del cuarto de servicio, usando mis manos para avanzar sobre el piso inundado de sangre y lodo. Relato número 7. ¿Qué onda, plebes? Bienvenidos una noche más al canal. El relato de hoy está pesado, pero de una manera que te hace cuestionar la realidad. Me lo mandó un suscriptor que trabajó en una empresa de demolición industrial. Ya saben que en esos entornos se maneja maquinaria pesada, estructuras inestables y mucho peligro. Pero lo que encontraron derribando un viejo complejo residencial de los años 60, eso superó cualquier protocolo de seguridad. Apaguen las luces, pónganse cómodos y disfruten de este viaje a las zonas más oscuras de nuestra historia. Hay ruidos que el concreto no debería hacer, especialmente cuando está seco. Mi nombre es Javi, y hasta hace un par de meses operaba una excavadora de orugas con cizalla hidráulica. El misterio de aquella demolición en la periferia de la ciudad no empezó con una silueta o un grito. Empezó con los núcleos de perforación. Antes de meter la maquinaria pesada en el edificio B del complejo,
Un bloque de departamentos multifamiliares abandonado tras una misteriosa evacuación en los 80. El ingeniero tomó muestras del concreto de los cimientos. Cuando sacaron los cilindros de prueba, la broca de diamante salió completamente empapada en un lodo grisáceo que apestaba a azufre y a río estancado. Lo perturbador no era la humedad, sino lo que venía incrustado en el centro del concreto sólido. Mechones de cabello humano larguísimo, negro y áspero, perfectamente tensados con hilos de cobre de alta tensión. El ingeniero dijo que era imposible, que el concreto se vertió en los 60, y que nada orgánico sobrevive ahí dentro. Pero el cabello estaba fresco. Goteaba agua. El desarrollo de la semana se convirtió en una constante escalada de tensión y accidentes absurdos. El aire dentro del complejo residencial se sentía pastoso, helado a pesar del calor del mediodía. El martes, la cizalla de mi máquina se atoró con una columna de carga. Al bajarme a revisar, noté que la estructura de concreto estaba sudando. Una capa gruesa de humedad lodosa brotaba de las grietas. Cuando acerqué la mano, escuché una vibración sónica incómoda que me dio dolor de cabeza instantáneo. Era un zumbido húmedo, el sonido de una garganta tragando arena y agua de manera rítmica. «Javi, sácame de aquí», me dijo por el radio mi compañero de cuadrilla, el chino, que estaba revisando los sótanos para colocar las cargas secundarias. Su voz sonaba distorsionada por una interferencia que imitaba un sollozo atroz. «Hay algo en los ductos de ventilación. No es un animal. Está llorando, pero suena como si el eco viniera desde el drenaje central del pueblo». Bajé de la cabina y me metí al edificio, con una barra de acero en la mano. La atmósfera interior era sofocante, cargada de un olor rancio a vinagre y humedad podrida. Al llegar al pasillo del sótano, el horror se volvió físico y violentamente incómodo. El chino estaba tirado en el suelo, con la pierna rota y atrapado bajo el colapso de un muro de bloc. Pero no estaba solo. Frente a él, emergiendo de un gran charco de agua negra que brotaba de la cisterna clausurada, había una silueta altísima. Llevaba un vestido de manta blanca, deshecho por los años, cubierto de moho industrial y pegado a unos huesos lánguidos. Su rostro era una estampa de puro sadismo biológico. La piel de las mejillas se le caía a pedazos por la humedad extrema, revelando la mandíbula expuesta, y de sus cuencas vacías chorreaba un torrente continuo de fango gris. Era la Llorona. Pero olvídense del mito del bosque o del río. Esta criatura estaba atrapada, fundida en el concreto de la modernidad urbana. Soltó un alarido de agonía pura, un crujido húmedo que hizo que las tuberías de plomo del techo reventaran, proyectando ráfagas de agua hirviendo y óxido por todas partes. Una de las tuberías golpeó al chino en la cara, quemándole la piel en un estallido de gritos brutales. Preso de la adrenalina, arremetí contra la entidad y le asesté un golpe seco en el hombro con la barra de acero. El impacto sonó como romper piedra pómez. La criatura se giró hacia mí, me tomó por el cuello con una mano helada y esquelética, y me azotó contra el suelo de concreto con una fuerza descomunal que me dejó sin aire, haciéndome escupir saliva amarga. Y aquí es donde la historia da el giro de guión más jodido e inesperado de todos, el que me destruyó la cordura. Mientras luchaba por respirar en el suelo inundado, vi que el ingeniero de la obra y 3 tipos de traje oscuro bajaron las escaleras del sótano. No traían herramientas de rescate, traían maletines y rifles de asalto. El ingeniero miró a la Llorona con una frialdad corporativa espantosa, y luego me apuntó a mí a la cabeza. «Lo siento, Javi, pero la demolición de este edificio nunca fue para limpiar la zona», dijo el ingeniero, mientras los tipos de traje
empezaban a verter botes de un químico de fraguado rápido directamente en la cisterna. El edificio B fue construido en los 60 por una filial del gobierno, específicamente como un sarcófago de contención viva. El giro me golpeó la mente como un bloque de cemento. La Llorona no era una aparición libre que rondaba el lugar. Décadas atrás, las autoridades habían descubierto que la única forma de neutralizar la maldición destructiva del espectro del río, que colapsaba los sistemas de agua de la ciudad, era atraparla físicamente dentro de una megaestructura de concreto armado, utilizando rituales de ingeniería civil y sacrificios de obreros mezclados con la masa del cemento. Los mechones de cabello en los núcleos de perforación eran los amarres estructurales que la mantenían atada al subsuelo. Y nuestra constructora no venía a demoler el edificio para hacer departamentos nuevos. Venían a reforzar los cimientos porque el sarcófago estaba agrietándose. Nosotros, la cuadrilla nocturna, éramos el material orgánico fresco necesario para sellar las fisuras de la prisión. La mezcla necesita consistencia, Javi, murmuró el ingeniero con una sonrisa macabra. Uno de los tipos de traje le disparó al chino en el pecho, terminando con su agonía y empujando su cuerpo directamente al foso de la cisterna, donde la mezcla de cemento químico empezó a cubrirlo rápidamente. La Llorona soltó una carcajada húmeda y espantosa, abrazando el cadáver del chino mientras el concreto los envolvía a ambos. La adrenalina de ver morir a mi amigo me dio una fuerza animal. Logré barrerme en el suelo resbaladizo, golpeando las piernas del ingeniero con la barra de acero. El tipo cayó al suelo con un grito de dolor, soltando el arma. No lo pensé dos veces. Le arrebaté el rifle a uno de los guardias en la confusión. Disparé una ráfaga ciega a las tuberías de gas del techo y corrí hacia las escaleras de escape mientras el sótano se convertía en un infierno de chispas, explosiones y agua a presión. Logré salir al patio justo cuando la detonación principal de las tuberías colapsó la parte trasera del edificio B, sepultando el sótano bajo toneladas de escombros de concreto sólido. Subí a mi camioneta y escapé de la ciudad esa misma tarde. Nunca fui a la policía. Sé perfectamente el tipo de gente que maneja esos contratos gubernamentales. Hoy en día vivo lejos de las grandes construcciones, en una casa de madera en la costa. Pero cada vez que paso junto a un edificio en obra negra, o escucho el camión mezclador de cemento girar en la calle, me da un vuelco el corazón. Porque sé que debajo de las grandes metrópolis, incrustados en las paredes que sostienen nuestros hogares, hay monstruos antiguos, atrapados en concreto. Y gente muy poderosa, dispuesta a todo con tal de que nunca salgan a la superficie.